Buenas noches y buenos goles con Adrián Benedicto. Se marcha el niño radio de este estudio, el estudio número 1, por supuesto, de una radio que inauguramos hace poco y que hemos hecho una temporada sensacional. Y tenemos muchas ganas de que empiece la nueva temporada, una temporada llena de ilusión y una temporada llena de espectáculo. Estamos ya a un mes, no queda ya, poquito menos de un mes para que empiece la Liga. Y una de las noticias que hoy contaba José Félix Díaz en marca.com es que el Real Madrid sí va a disputar su partido el día 19 de agosto, por lo tanto va a ser una de las pretemporadas más cortas de la historia, no solo para el Real Madrid, sino para cualquier equipo en general. Tiene 15 días para preparar el partido de Club Atlético Osasuna, un Club Atlético Osasuna que enseguida hablaremos también con Iker Canosa de cómo está afrontando esa pretemporada, donde va a tener, por supuesto, muchísimo más tiempo que el Real Madrid. Hay que hablar de muchas cosas, vamos a hablar de muchísimas cosas, una tertulia donde va a estar Borja Aranda, que ya os lo han desvelado, e Irati Vidal. Hablaremos de esa victoria del FC Barcelona por 3-7 al Seúl. Hablaremos también, por supuesto, del Marca Transfer con Diego Picó. Tendremos una sorpresita precisamente con Borja Aranda, hablando de un jugador que se nos ha perdido un poco, la verdad, se nos ha perdido un poquito. Luego desvelaremos quién es y muchas más cosas más en este Buenas noches y buenos goles de jueves. Ahora sí, vamos primero de todo, con el Barcelona. Victoria fácil en el día de hoy. Buenas noches, Alejandro Segura. ¿Qué tal, Adri? Buenas noches. Un FC Barcelona en esa gira que por fin se ha consumado de Japón y Corea. Hoy contra el Seúl, goleada. Y es que han jugado todos, pero sobre todo la primera parte, los titularísimos, claro. Bueno, es que la alineación de la primera parte la puedes poner en la primera jornada de Liga contra el Mallorca. Totalmente. Quiero decir, el Barça ha salido con Joan García bajo palos, Koundé, Araujo, Cubarsí, Alejandro Valde, De Jong, Pedri en la sala de máquinas, Rafinha, Lamine, Olmo, Lewandowski. Prácticamente el 11 de gala. Sí, en el 11 de gala ponemos a Íñigo Martínez, por ejemplo, ¿no? En vez de Araujo, pero puede ser el 11 de gala perfectamente para un partido, para una final del Barça. O sea, que ha salido con prácticamente todo. Y eso que fíjate que el Barça quizá ha jugado mejor a nivel coral en la segunda parte, ¿no? Porque es verdad que la primera ha sido un poco el show de Lamine, claro. Que se ha divertido, como nos tiene acostumbrados, ha hecho diabluras, ha hecho de todo. Y a partir de ahí, pues bueno, victoria fácil. Creo que sigue siendo ese Barça reconocible de la temporada pasada. Y como comentábamos esta tarde en la pizarra, al final, en un partido así de pretemporada no se pueden sacar conclusiones, porque es muy difícil. Se pueden sacar algunas reflexiones, ¿no? Como por ejemplo que Ferran sigue muy bien, que Dani Olmo está bien, que Lamine se divierte, que defensivamente pues quizá el Barça tiene que trabajar un poco más porque han encajado 3 goles, pero que el equipo sigue siendo divertido. Totalmente, y uno de los nombres que voy a sacar a debate enseguida con los tertulianos de Buenas noches y buenos goles es ese nombre de Ferran. El partido en este caso que ha sido muy sencillo, el Barça que tiene otro partido más frente al Daegu en Corea, y luego el Gamper frente al Como, que este sí que es un rival un poquito ya más de entidad. Es cierto que en la Liga Italiana tampoco estamos hablando del top 7, más bien el top 10 precisamente de la Serie A, pero bueno, se está reforzando muy bien y tiene grandes jugadores. Es una buena vara de medir en el Gamper, que entiendo, Segura, que el Gamper se va a jugar en... No, se juega en el Johan, ya está confirmado. Se juega en el Johan, 6.500 aficionados para ese partido. El Barça, eso sí, la jornada 4 no la puede jugar en el Johan, o sea que veremos qué es lo que hace si no pueden volver al Spotify Camp Nou, que sigue siendo la primera opción. Pero bueno, dicho esto, que ya se comentará en su momento. Eso es. Es verdad que el Johan es que el Gamper es en el Johan Cruyff, y que el partido contra el Como sí que va a ser la piedra de toque previa a la Liga, ¿no? Que ya es un rival con entidad, un rival que ha fichado mucho y bien, que tiene una plantilla muy amplia, que te va a jugar de tú a tú.
y que está haciendo una buena pretemporada, ¿no? Ese sí que va a ser el rival a batir en pretemporada y la piedra de toque de verdad para los de Flick. Y para acabar, Segura, ya que hemos hablado de lo deportivo, hemos analizado un poquito esos nombres propios del partido de hoy y lo que se le viene al Fútbol Club Barcelona con ese cómo en lo más difícil del futuro. Quiero hablarte del después de Corea, porque entiendo que el Barça tiene mucha faena, sobre todo para inscribir jugadores, porque ya empiezan a sonar las campanas de a ver si vamos a poder inscribir a Joan García. Bueno, a ver, desde el club están bastante convencidos de que van a poder inscribir y que no habrá problemas este verano. Decíamos lo mismo el verano pasado. Entonces, claro. Bueno, a partir de aquí veremos qué, ¿no? Porque es verdad que cuando el Barça vuelva de esta gira asiática ya se volverá a enchegar esa maquinaria, ya empezaremos a saber un poquito más de cosas, ya se podrá hablar con normalidad con gente del club, porque ahora la comunicación con la gente del Barça que está en la gira asiática es muy difícil, ¿no? Quieres hablar con alguien por la tarde, están durmiendo. Entonces es bastante complicado, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que ya empezará a moverse todo. También, cuando el Barça vuelva de la gira asiática, se firmará la renovación de Jules Koundé, que ayer confirmó que iba a renovar hasta 2030. De hecho, ya está todo pactado. Ha sido todo muy rápido, muy fácil. Yo creo que de las negociaciones más fáciles que habrá tenido Deco como director deportivo, la renovación de Koundé, que se iba a firmar antes, pero entre la vorágine del fichaje de Joan García, la negociación por Nico, el no de Nico e ir a por Rashford antes de la gira, se ha atrasado todo un poco el tema de la firma de Koundé, pero cuando el Barça vuelva de la gira se va a firmar ese contrato nuevo de Koundé hasta 2030. Una gran noticia la de Jules Koundé. Gracias, Segura. Un abrazo, Adri. Venga, y ahora con el momento más importante de la noche, la 11. Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido... el 26 de marzo de 2010. Y el número de la suerte, el... 8. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Buenas noches. Si has participado en alguno de los 5 sorteos de Triplex de la 11 y de Super 11 de hoy, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Ficha, vende, alinea y gana. Vuelve el Movistar Fantasy Marca, el juego que te engancha jornada tras jornada. Compite con miles de managers, demuestra que sabes de fútbol y lucha por más de 15.000 euros en premios. Descarga ya Movistar Fantasy Marca y entra al juego. Tu 11, tu ley. Todos los domingos por la noche tienes una cita con David Luzago en Marca Póker. El deporte del naipe en la radio del deporte. Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol. Por una publicidad responsable. ¿Trabajas en una pyme de servicios medioambientales? ESUE propone formación sobre sostenibilidad gratuita y tutorizada en la plataforma de Fundae. Además, contarás con asesoramiento gratuito para elaborar el plan de sostenibilidad de tu empresa. Aplica un enfoque sostenible a tu negocio y hazlo más competitivo. Visita www.pymesostenible.com y reserva tu plaza ahora. Proyecto enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Este verano, no te olvides del bañador, la toalla y de llevarte Radio Marca en el móvil. Bájate la app y escucha tu deporte donde quieras. En la playa, en la montaña o en el chiringuito. Y recuerda que también puedes conectarla en tu coche. Radio Marca, siempre contigo. Ya está aquí el Movistar Fantasy Marca y con él vuelven los piques con tus colegas. Crea tu liga privada, pon las normas, invita al grupo de WhatsApp, a los del curro o a los del barrio y que empiece la batalla. Aquí no hay excusas. Cada jornada cuenta, cada cambio es clave y solo uno se lleva la gloria. ¿Te vas a quedar fuera del grupo? Descarga ya la aplicación del Movistar Fantasy Marca. Es tu 11, es tu ley.
Dos cosas que quiero comentar antes de presentar a los dos tertulianos, que ya sabemos quiénes son. El Real Oviedo ha subido una foto a su Twitter, a X, con Melendi, Xavi Hernández y Cazorla, entre otros, en una foto de 5. Y luego preguntar, una pregunta que traslado a nuestros tertulianos, ¿por qué el Oviedo ha sacado una camiseta como si fuera Argentina? Buenas noches, Borja Anda, ¿qué tal estás? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, Iratividad, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Os pregunto lo del Oviedo, ¿habéis visto la camiseta o...? Yo no la he visto. Pues, yo tampoco, lo cierto es que voy a buscarla. Pues mirarla en este caso porque es una camiseta a rayas, blanca y azul. Bueno, en este caso bien, hasta ahí correcto, pero es que el azul no es el azul del Oviedo. Es un azul claro. Ah, sí, es como la Argentina o el Málaga, ¿no? Y voy a decir una cosa más grave, que me parece una camiseta de la Kings League, que creo que la llevaba el Kun Agüero en su primera temporada. No sé, la verdad, que me parece algo raro, ¿eh? Hay muchas veces es fea que tampoco, ¿no? Pero no hay que innovar, si el color azul del Oviedo es muy bonito. Pero es que la siguiente sí la tienen sí. Sí, porque han sacado también una amarilla y el azul del Oviedo. Esa sí la había visto yo, la amarilla y el azul sí, esa sí la había visto. Pero bueno, para innovar la segunda y la tercera, ¿no? Yo creo que esas son las que están bien para innovar. Sí, pero bueno, claro. Aún así, mira, por cierto, hablando de camisetas, el Barça, en conmemoración a Kobe Bryant, a mí la he visto esta mañana puesta con los jugadores y me parece muy bonita, ¿eh? Muy, muy elegante, ese color dorado. Nunca queda mal. Es de las que luce más puesta que cuando la ves en la tienda, yo creo. Mira, por cierto, ahora que hablábamos del Real Oviedo, cuando anunciaron la camiseta, no me acuerdo si fue la del año pasado o el primer anuncio que sacaron, un comentario en Twitter les dijo, vale, me parece muy bien que la lleve el central Costa, creo que es, si no me equivoco, Borja. El central, David Costas. David Costas, efectivamente. Y le dijo un aficionado, bueno, que lleve la camiseta David Costas no le va a quedar como si me la pongo yo. Se la podéis poner a Manolo. Y sacó un tuit el Real Oviedo con una camiseta de un señor de 60 años, pues con esa barriguita de la cerveza del domingo y el sábado, con la camiseta del Real Oviedo. Así que, claro, bien tirada esa. A mí no me va a quedar igual la camiseta que a Gavi o a Lamine Yamal. Eso está... No, la de Mamba, lo que he ido leyendo mucho por redes sociales hoy, que la afición del Barça dice que de la colección Mamba es más bonita la de entrenamiento que la de juego, que deberían haberlo hecho al revés. La de entrenamiento es preciosa, la que ha sacado de esa colección Mamba, y es lo que está diciendo la gente. El Barça en esta temporada, las 2 o 3 que tienen de entrenamiento son súper bonitas. De hecho, tú andas por la ciudad de Barcelona y casi que hay más camisetas de entrenamiento, no sé si porque también son más baratas, que igual también influye, que las de juego. Mira, quería hablarlo al final del programa, pero voy a abrir el melón directamente ya respecto a las equipaciones, porque sabéis que hoy se han hecho oficial las equipaciones del Rayo Vallecano. Y yo no sé si el Rayo Vallecano, como club, se ríe del aficionado, porque han sacado las 3 equipaciones con el Rayo cuando piden la franja y la del portero va con una franja. Las 4 de portero van con una franja. Pero ¿eso que es un chiste? O sea, de verdad que me parece un chiste, me parece una falta de respeto incluso. O sea, las 3 equipaciones del Rayo Vallecano, primera, segunda y tercera de jugador, van con un rayo, y la de portero con la franja, ¿qué es lo que pide el aficionado para las camisetas? Es quitarle identidad. No sé, yo la verdad que a veces pienso que se ríen de los aficionados. De verdad lo pienso. La negra y la celeste son muy bonitas, de portero del Rayo Vallecano. Sí, total. A mí me parecen todas muy bonitas, pero quitar el rayo y ponle la franja. ¿Tanto te cuesta? O sea, es una petición de la afición. Es como lo que pasó con el Atlético de Madrid, con esas rayas que eran bastante feas. Al año siguiente, pues las quitas. Pero si te están pidiendo que quites el rayo durante 4 años consecutivos, pues al quinto quítalo. No, pones la de portero con la franja. De verdad, que es que, mira, me compadezco de los aficionados del Rayo, la verdad, porque entre los abonos y las camisetas, la verdad que lo tienen todo. Vamos a un tema más feliz, que es Lamine Yamal. Qué bueno es Lamine Yamal. Es muy bueno. Y qué poco le pesa al 10, Aquí todo el verano diciendo, ay, el 10, tal, y es que es un niño disfrutando pues como con sus colegas. Es que es eso. Es que Lamine juega igual que jugaba en el barrio de Rocafonda, ya dijo que dejó el miedo en el parque de Mataró, y juega igual. Y le da igual todo lo que ha pasado el verano, todo lo que se ha generado a su alrededor, porque él sale, se pone las botas y es el mismo. Y es que es una gozada verle jugar.
hoy me decía, bueno, ahora me decía precisamente Segura, el tema de que la primera parte para él ha sido el show de Lamine, y una cosa que ha sido muy criticada por parte de aficionados al fútbol, o si queréis lo decimos así, como aficionados del Real Madrid, porque han sido su gran mayoría, que es el gesto de ponerse la corona. Borja, ¿qué te parece ese gesto? Le critican de ego, que tiene claramente Lamine, pero bueno, no sé, a mí me parece un gesto que puede hacer cualquiera, precisamente Cristiano Ronaldo, por ejemplo. Bueno, y él ya tuvo una declaración, ¿no? Como diciendo, mientras yo gane, ¿no? Puedo decir y demostrar esa superioridad. El día que no gane, pues entonces me la tendré que guardar. Bueno, yo creo que es un niño con un carácter muy fuerte. No todo el mundo se puede echar encima a un equipo como el Fútbol Club Barcelona y la selección española, y él lo ha hecho. Ha sido un jugador clave para los títulos de ambos clubes con su temprana edad. Tiene muchísima clase, muchísimo talento, siempre y cuando su cabeza vaya dirigida al fútbol. A mí que él sea soberbio en alguna celebración o en algún gesto, a mí eso no me importa, siempre que él lo canalice en el juego. Cuando ya eso lo lleve a otras partes de la cancha y luego no haya rendimiento sobre el césped, ahí es cuando hay que preocuparse. Pero a día de hoy, bueno, yo lo tomo pues como un chico que tiene que aprender, que seguramente muchas cosas las va a ir moldeando con el paso de la experiencia y la competición. Pero oye, disfrutemos, que es un jugador magnífico que tenemos en la Liga y que tenemos en la selección española. Es que te diría que Lamine, si no tuviera esa personalidad, seguramente no estaría rindiendo como está rindiendo, porque es un chaval que con 16 años, como decía Borjas, ha tenido que tirar el peso del Fútbol Club Barcelona y también de la selección española. La selección española, evidentemente, con muchísimos buenos jugadores, pero sin Lamine seguramente no se hubiera ganado esa Eurocopa. Y el Fútbol Club Barcelona no está en el momento en el que está sin Lamine Yamal, seguramente. Entonces yo creo que el otro día creo que hablábamos de cómo hay que proteger también a los chavales, de los casos que ha habido como Bojan Kerkic, tal. Al final yo creo que la personalidad de Lamine también le protege de todo eso del exterior, y lo dijo él en su día, es que mientras la pelota entre, mientras él siga siendo el mejor sobre el verde, oye, pues esos gestos son parte de un adolescente, porque es que no es un chaval, es que es un adolescente. Claro, y además este guión es favorable para Lamine precisamente por los resultados, ¿no? Al final, como él bien explicaba y como bien habéis explicado vosotros, si los resultados son negativos, pues tú no puedes hacer ningún gesto no de provocación, sino de ego, ¿no? Ese gesto de me pongo la corona porque soy el mejor, aparte de que yo considero que a día de hoy es el mejor, y él perfectamente sabe cómo se habla de él en las afueras, esto de no, es que no escucho lo que se dice de mí, no, esto, incluso yo creo que él en muchas ocasiones está ha dicho, en redes sociales, efectivamente, en muchas ocasiones ha dicho, no, yo he visto este comentario, siempre, eso es. Entonces él sabe perfectamente que para mucha gente, un gran porcentaje de gente que ve el fútbol, es el mejor jugador del mundo actualmente, incluso más que Dembélé, que posiblemente gane el Balón de Oro. Pero es que claro, esto, como bien habéis dicho, es que es un chico muy joven, quizás esa soberbia o ese ego con los años pues vaya decreciendo, como a otros jugadores les ha pasado. He utilizado el ejemplo de Cristiano Ronaldo precisamente porque, hombre, creo que el Cristiano Ronaldo que hace un gesto después de ganar al Atlético de Madrid haciendo así con la manita, yo ahora no me lo imagino haciéndolo, precisamente. Bueno, pero también es una personalidad que le ha ido acompañando durante toda la carrera a Cristiano. Yo creo que al final, cuando llegas a ser un top, tienes que elegir la personalidad. O sea, los futbolistas, más allá de lo que son sobre el verde, son el personaje que se crea alrededor de ellos. Y Cristiano Ronaldo optó por esa personalidad. Yo creo que la ha mantenido hasta el final, y que a día de hoy todavía tiene gestos que vemos sobre el verde y también fuera del verde que le mantiene ahí, y es la personalidad que ha elegido, y eso no le quita ser mejor o menor jugador. Y yo creo que Lamine pues también ha optado por eso, por el tipo de personalidad. Es un chaval muy extrovertido, que es así con sus compañeros, que está todo el día vacilando a Flick, que estaba todo el día vacilando y haciendo estos gestos en los entrenamientos, y que también los hace en el partido. Pero luego demuestra que, al menos hasta ahora, veremos, y si sucede lo analizaremos, pero que sigue centrado en el fútbol, y es un espectáculo verlo jugar. Yo creo, fíjate, que al final Cristiano Ronaldo, que como bien dices, el paso del tiempo, que siempre es duro, sobre todo cuando ya empiezas a alejarte del foco, él ha ido ya cambiando y moldeando. Aún así sigue teniendo sus dejes y sigue teniendo sus gestos. Pero lo veo más humilde, lo veo más humilde ahora. Bueno, yo creo que quizás porque él también va aceptando un poco su situación, ¿no? No es la misma la tensión y la presión de la máxima competitividad que tenía en un momento con Leo Messi, el ser el referente del Real Madrid, el tener que ganar títulos ante un equipo que se lo ponía muy complicado. Bueno, yo que he sido crítico con muchos comportamientos de Cristiano, porque a mí no me gusta eso en ningún futbolista. Bueno, yo entiendo que Lamine, pues lo mismo. Tendría gestos que seguramente algún día estará más o menos acertado,
pero va también en el desarrollo de su personalidad, como dice Irati. Al final él es de esa forma, de esa manera, él entiende la vida así, y es muy importante que el jugador sienta el deporte como su propia vida, porque ahí estará disfrutando. En el momento que lo vea como un trabajo, como una obligación, como que ya se tiene que adaptar, sobre todo el jugador talentoso se puede ver un poco reprimido, y eso es lo que no queremos. Queremos que siga pues mostrando su magia. Y yo creo que al final luego en ese tipo de acciones siempre hay un límite. Al final el límite estará en si falta el respeto a alguien o se encara con un futbolista, se encara con la grada y tal. Y yo creo que de momento las celebraciones que ha hecho Lamine no ha faltado el respeto a nadie. Se ha puesto una corona. Habrá quien crea que es soberbio. Yo si fuera futbolista pues no lo haría. Pero es que eso va con la personalidad de cada uno y yo no creo que le haya faltado el respeto a nadie. Mira, asociando un poquito celebraciones que hayan molestado a aficiones o rivales, recuerdo ahora mismo, creo que fue primera jornada en el primer año de Bellingham, que celebra el gol frente a la afición de San Mamés. Pues yo creo que Lamine, si se coloca la corona en San Mamés, pues yo creo que será igual de criticado que fue en su momento Bellingham, que al final aquí hay celebraciones y celebraciones. En San Mamés pitaban a Neymar por hacer una lambreta. Bueno, también, sí. No, sí, pues quiero decir que al final que San Mamés no es el mejor ejemplo, ¿no? No, sí, y que yo creo que a veces también es cierto que cuando es de un equipo rival a todo el mundo le molesta. O sea, de la misma forma que había aficionados del Barça que criticaban a Cristiano Ronaldo, seguramente ahora no lo hagan sobre Lamine Yamal. Y eso pasa con todos, y también es parte del fútbol y de la rivalidad. Y no creo que celebrar si has hecho un golazo en San Mamés o hacer una lambreta o en cualquier estadio de España sea faltar al respeto, a no ser que te encares, que insultes o que los gestos que hizo Rüdiger frente a la afición del Atlético de Madrid, eso sí es faltar al respeto al rival, los gestos que se hicieron después de la eliminación de Europa, pero el celebrar o el mostrar el nombre o tal, yo creo que eso nos falta de respeto y es parte del show del fútbol. ¿Y el baile de Vinicius? Bailar no me parece una falta de respeto. Pues lo mismo, es un baile y punto. Y anda que no ha habido futbolistas y celebraciones icónicas bailando, ¿no? Eso es. Yo creo que muchas sí, al fútbol vamos a eso, ¿no? Al fútbol vamos a eso, a pasarlo bien, a ver espectáculo. Pero lo que bien ha explicado Irati es que aquí cuando nos afecta a uno nos molesta de una forma y cuando lo hace de nuestro equipo, esto es lo que hay que concienciar. Eso es lo importante, que yo estoy de acuerdo con vosotros. Y a mí la verdad que me gustaría que cualquier celebración se pudiera hacer sin pasar esos límites como hemos comentado. Os quiero abrir precisamente en esta tertulia, en este debate, un debate. Porque hoy Ferran Torres ha hecho un gran partido y después del encuentro ha tenido unas palabras y ahora veréis por dónde va el debate. Esto ha dicho Ferran Torres. Bueno, sensaciones mejorando, creo que estamos en una faceta que estamos mejorando tanto física como técnicamente. Hoy ya se han visto cosas que vamos mejorando. Y bueno, temporada que espero con mucha ilusión, el poder ganar en el sitio y ser importante en el equipo. Ahí está la clave, en ganarme el sitio. Creo que han intentado ya en varias ocasiones muchos periodistas aficionados al fútbol, gente en este caso que ama este deporte, retirar a Robert Lewandowski. La temporada pasada hace 30 goles o más de 30 goles sumando todas las competiciones, y Ferran Torres hace una temporada sensacional siendo un revulsivo, siendo un suplente. Dice ahora Ferran Torres, Borja Aranda: yo quiero ganarme el puesto. Ganarme el puesto entiendo que es quitar a Lewandowski de esa titularidad. ¿Lo puede hacer? Hombre, yo creo que sí, y yo soy de los sorprendidos por el rendimiento de Ferran Torres como punta, que creo que tenía alguna duda en sus comienzos, pero él a nivel mental creo que es un jugador mucho más formado que antes, donde él maneja mucho mejor las presiones y luego tiene una capacidad de definición rápida que tiene muy pocos atacantes. A mí me parece un delantero que además en el estilo de Flick me encaja porque tiene esa velocidad, ese punto para atacar espacios, para la presión tras pérdida. Entonces yo creo que sí que es un futbolista que él se ve que tiene la capacidad a un Lewandowski que fue de más a menos en la temporada. Empezó muy bien. Seguramente eso suele pasar a los jugadores veteranos porque el comienzo de la pretemporada el jugador veterano iguala un poquito más las fuerzas seguramente con el jugador que comienza al ritmo de competición y luego ya cuando se va desarrollando pues la veteranía se empieza a mostrar en el césped y los más jóvenes pues van empujando mucho más para adelante. Yo creo que también ha llegado Rashford y seguramente yo creo que también esa coletilla del final va porque hay más competencia en la zona ofensiva, no solo ya por Lewandowski, pero yo creo que Ferran tiene todas las cualidades para ser un futbolista de un perfil importante para Flick.
Es que además el que Lewandowski fuera de más a menos, Ferran fue todo lo contrario. Yo creo que aprovechó muy bien la segunda vuelta y las oportunidades que le dio Flick y empezó a dejar las sensaciones, que yo creo que lo de Ferran no viene de hoy, que al final de la temporada pasada daba la sensación de que el Barça jugaba mejor con Ferran que con Lewandowski, porque al final al perfil, a lo que quiere jugar Hansi Flick, la movilidad que necesitas, quizá ya no te la puede aportar tanto Lewandowski porque es un jugador mucho más veterano, que evidentemente te aporta otras cosas, pero Ferran te daba ese trabajo, esa presión, ese jugar entre líneas que yo creo que le venía muy bien al Barça y aprovechó muy bien el final de la temporada pasada y ha demostrado que ha vuelto igual de enchufado y yo creo que tiene sitio porque evidentemente aunque Lewandowski hiciera un temporada en el año pasado, el Barça tiene que pensar en quién es el relevo, si está en casa o está fuera. Estoy de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo con lo que dices, pero claro, es que es un poco hacer trampa, porque es cierto que Ferran Torres, como bien dice Borja Landa, quizás nos ha sorprendido su rendimiento como punta, pero nunca ha llegado a los números que ha llegado Lewandowski. Digo que es trampa porque efectivamente Ferran partía más de extremo, pero la realidad es que la temporada pasada es cierto que con muchos más minutos Robert Lewandowski, 3.900 a 1.900, o sea, son 2.000 minutos de diferencia. Lewandowski, que he dicho yo más de 30, error, más de 40, 42 goles marcó Robert Lewandowski, 3 asistencias, Ferran 19 goles y 7 asistencias. Os traslado 2 preguntas muy sencillas. Si Ferran juega los mismos minutos que Lewandowski, ¿es capaz de marcar más de 25-30 goles? No digo llegar a 40, que yo sinceramente no lo creo. ¿Es capaz de marcar 25 goles Ferran Torres? ¿Irati? Yo creo que con el nivel que ha demostrado en el día de hoy, que demostró en el final de la temporada, sí, porque es que al final los delanteros del Barça marcaron tanto por el estilo de juego. Uh-huh. O sea, es que al final era un constante bombardeo el ataque del FC Barcelona la temporada pasada, lo ha demostrado también en esta pretemporada. De hecho, el partido de hoy es el claro ejemplo de que Flick va a seguir siendo Flick y que este Barça va a seguir siendo kamikaze, que atrás no se cierra, pero que al final si me marcan 3 yo marco 7. Y yo creo que en ese estilo de juego y la forma en la que entiende y en cómo se entiende con sus compañeros y la movilidad y el trabajo que aporta Ferran Torres, te puede marcar esos goles con esos minutos. ¿Borja? Yo estoy convencido. Yo estoy convencido de que sí lo puede hacer. Por el modelo de juego del Barcelona va a tener una cantidad de ocasiones importante y lo que decimos es que él va creciendo a nivel de definición. Es un jugador que se está reconvirtiendo y está potenciándose en la definición de cara a puerta y eso lo que nos hace pensar es que sus cifras deberían ser exponenciales a medida que tenga más minutos. Luego no siempre eso se cumple. Luego hay jugadores que acaban siendo más de un rol pues reivindicativo de segundas partes, de agitadores, de partidos a lo mejor donde hay un poco más de situación de ruptura. Pero yo creo que Ferran ahora mismo está en condiciones de que en un entorno de fútbol colectivo, y como decía Irati, con esa recta final de temporada donde empezó a tener más importancia, sí, jugando más minutos, yo sí que creo que puede llegar a esas cifras. Y que tiene 25 años, que es que al final hablamos de Ferran Torres, que despuntó tan joven, pero tiene 25 años. Jovencísimo, precisamente es lo que iba a anotar a vuestros comentarios. Y la segunda pregunta, nos vamos a la otra pata de la mesa, que es Robert Lewandowski. Si Robert Lewandowski le quitan la titularidad, ¿va a ser capaz de asumir un rol partiendo desde el banquillo, Irati? Pues yo creo que dependerá de Flick y de cómo se lo cuente. Al final es tarea del entrenador el ir ajustando estas cosas dentro del vestuario. Veo más a Robert Lewandowski aceptando un rol de suplente que a Marc-André ter Stegen, ya se ha demostrado. Y ¿por qué no? Yo creo que al final, si las cartas están expuestas desde el principio de la pretemporada y una conversación entre entrenador y jugador, Robert Lewandowski yo creo que ya es consciente de que se va acercando el final. O sea, que tiene una edad y que los años cumplen para todos y quizá también eso le sirve para apretar lo suficiente en los entrenos para no tener menos minutos y generar competitividad en esa parcela del ataque. ¿Borja? A ver, Robert Lewandowski, sobre todo vamos a tener que medirle, igual que la temporada pasada, cuando ya pasen los primeros meses de competición. Yo creo que lo que no esperábamos fue la irrupción del primer trimestre, donde realmente yo vi un Robert Lewandowski que no me imaginaba ver en el FC Barcelona en cuanto al rendimiento, pero es verdad que con el paso de los meses ya vimos un poco esa caída más lógica y más normal por un futbolista veterano que siempre dentro del área va a ser definitorio porque tiene mucha capacidad y una calidad de definición tremenda, es uno de los mejores delanteros que ha habido en cuanto a definición en los últimos años en Europa, pero
es verdad que ya el ritmo le superaba muchas veces en las fases de juego. Entonces, quiero ver un poco cómo es capaz de sostenerlo esta temporada, que creo que es un gran objetivo. No enfocarlo tanto en un alto nivel al comienzo y luego irse perdiendo un poco a lo mejor su lugar en el equipo. Creo que va a ser difícil que repita cifras, porque tengo la sensación de que gente como Rashford, que gente como el propio Ferran, más Rafinha, más Lamine, el propio Lewandowski van a rotar mucho más, Dani Olmo, en esa zona ofensiva, y sí que en esa gestión de rotación se le pueda mantener mucho más durante el plazo de temporada para que él pueda ofrecer un rendimiento más constante. Quiero creer que eso es lo que vamos a ver esta temporada de Lewandowski. Es que, de hecho, de ahí a que Hansi Flick insistiera tanto en que si tenía que reforzar algo era el ataque, que él quería un delantero más, ya sea por rotar tanto a Lamine como a Rafinha porque no tenían sustituto y al final un resfriado lo tiene cualquiera y se vio que no había jugadores con 1 contra 1 y que cuando en esos FAC November y FAC October que decía Hansi Flick en las ruedas de prensa fue precisamente porque no tenía relevo para Lamine Yamal, pero sobre todo el perfil de Rashford te ayuda a eso, a poder meter a Rafinha por dentro y dar descanso a Robert Lewandowski, que evidentemente pues a Lamine con 18 años lo puedes mantener más y te va a poder aguantar toda la temporada, pero en una temporada exigente, si el Barça quiere competir en todas las competiciones, necesita relevo arriba y sobre todo Robert Lewandowski, porque pues es que los años pesan. Lo que estamos de acuerdo ambos tres es que precisamente Marcus Rashford y Ferran Torres comparten esa polivalencia. Ambos dos pueden participar en las 3 posiciones de ataque y eso sí es verdad que a Hansi Flick le viene muy bien. Y quiero comentar un pequeño detalle que, viendo vuestros argumentos y viendo cómo estáis comunicando esa posible guerra entre Ferran Torres y Robert Lewandowski, viendo las 3 temporadas de Lewandowski, esta es su mejor, marca en la primera 33, en la segunda 26 y en la tercera con Flick 42, como bien ha dicho Irati, esto se ha potenciado precisamente por Hansi Flick, que es un que fútbol... ha sido la mejor temporada de Rafinha, la mejor temporada de Ferran, la mejor temporada de Lewandowski. Efectivamente, los atacantes... De todos menos Araujo. Sí, bueno, es el único que no ha mejorado con Flick. Y Gavi. Bueno, pero Gavi veniendo de lesión, yo creo que es diferente. Bueno, Gavi es una situación un poquito más peculiar y esa integración, una lesión complicada. ¿no? Pero es verdad que es un nivel altísimo de potenciación de jugadores. Y que los atacantes han estado muy felices porque es un fútbol mucho más alegre y al final sus estadísticas se vienen potenciadas. Lo que quería comentar al respecto de estas 3 temporadas es que en ambas 3 juega entre 3.900 minutos y 3.800 minutos. Juega muchísimos minutos Robert Lewandowski. Lo que creo que vamos a estar de acuerdo es que no va a llegar a tantos minutos, ¿no? A pesar de haber tantos partidos. Bueno, yo creo que eso dependerá un poquito del rendimiento que vaya dando y, como decía Borja, de que Lewandowski vemos en el largo recorrido. Sí es cierto que va a tener el Barça más rotación y que quizá en vez de para 90 está para 60 minutos Robert Lewandowski, lo vas exprimiendo y después ya va rotando, pero no tendría por qué bajar ese ritmo. Al final sí es cierto que el fichaje de Robert Lewandowski, por la situación económica en la que estaba el Barça, era un fichaje para exprimir los 2-3 años que le quedaran al máximo nivel a Robert Lewandowski. Él ya su gran carrera la hizo en el Bayern de Múnich y él venía aquí pues a exprimir sus 2-3 años. Te ha dado 3 años muy buenos y ahora pues es pues la amortización extra que le puedas ir dando, pero yo creo que para lo que supuso el fichaje ya está más que amortizado Robert Lewandowski y es que se cuida muy bien, es que tú lo ves y la mujer tiene un gimnasio, es nutricionista, lo tiene a raya y están los dos que vamos, que parece que tengan 20 años. Más de 100 goles en 3 temporadas. Yo creo que, vamos, como bien dice Irati, yo creo que el fichaje ya está rentabilizado. Para acabar este pequeño debate, esa tercera pata, que vosotros la habéis nombrado, Marcus Rashford. ¿Creéis que Rashford... Es que, claro, volver a su mejor nivel, que es esa temporada de hace 2 años, con 30 goles y 18 asistencias, si no me equivoco, es mucho decir. Pero es que, como bien habéis explicado y como bien acaba de decir Borja Aranda con el tema de potenciar el ataque, que es lo que ha hecho Hansi Flick, es que si Hansi Flick pone a Marcus Rashford a tono, es que ya hemos visto a Antony salir del United y mirar lo que ha hecho en el Real Betis. Es que utilizo mucho esta palabra en esta pretemporada, pero es que es ilusión totalmente lo que puede ser este jugador, Irati.
Sí, totalmente, porque ya hemos visto el polvorín que es el Manchester United, entonces tú no puedes catalogar el nivel que pueda tener un jugador viniendo de allí, porque es que al final ahora mismo nada funciona en el Manchester United durante las últimas temporadas. Rashford ya de un buen nivel, el final de la temporada pasada, cedido a Aston Villa con Unai Emery, empezó a recuperar su mejor versión, seguramente no era el prime de Rashford que recuperamos, y aquí ilusiona precisamente por eso, porque lo que ha visto el aficionado del FC Barcelona es que Hansi Flick, excepto Araujo, ha mejorado y ha potenciado a todos los futbolistas, e incluso futbolistas como Rafinha, que tenían la puerta abierta y que todo el mundo quería que se fuera. Eric ahora resulta que es un lateral increíble y que puede ser el sustituto de Koundé, y el Barça, que llevaba años buscando laterales, ahora resulta que lo tiene más que cubierto. Entonces el ver cómo Hansi Flick ha potenciado a todos los futbolistas hace pensar que por qué no lo puede hacer con Rashford, porque aquí hay que añadir otra cosa, es que el jugador viene súper motivado, porque él quería jugar aquí, él quería jugar con Lamine, ya se ha visto que no se separa de Lamine Yamal en todo lo que va de pretemporada. Entonces ese factor extra de querer por parte del futbolista, además hay un mundial a la vista, el seleccionador de Inglaterra ya le ha dicho que lo está esperando, que tiene que hacer un buen nivel, yo creo que todos esos ingredientes juntos hacen esperar que porque no vaya a recuperar su mejor versión. Yo la duda que tengo con Rashford es básicamente qué nivel mental de compromiso trae. Como dice Irati, él quiere venir a la Liga Española, sabe que es un tren para él importante. No se nos olvide que al final Marcus Rashford, estamos hablando de un futbolista que todavía tiene 27 años, que no es tampoco un veterano. Es un chico que a lo mejor hemos sido injustos, y yo me voy a explicar. Es verdad que sus últimas etapas en el Manchester United no han sido buenas. Este paso por el Aston Villa nos ha dejado pues brotes verdes de recuperar el futbolista de talento que vimos, pero también es un chico que tuvo temporadas de 20, 22 goles, 30 goles en un Manchester que era un equipo absolutamente indefinible, ¿no? Donde era una transición constante, donde se cambiaba todo, los jugadores, el entrenador. Yo tengo la sensación de que él tuvo que asumir mucha responsabilidad, seguramente no tenía la madurez suficiente para afrontar el reto y la dificultad. Y bueno, creo que las condiciones la tiene. Como apunta Irati, hemos visto que Flick ha sido potenciador. Entonces está en el club, seguramente por modelo de juego, que le viene muy bien a él. Luego tiene un técnico que es, de una manera psicológicamente hablando, muy paternalista a la hora de también entender al jugador, hablar mucho con ellos, ser comunicativo, luego entenderles, tener ese punto de mano dura para no perder el respeto del vestuario, y luego ser sobre todo detector de cómo mejorar al jugador. Eso es la parte más importante. Entonces creo que ha caído en el sitio ideal, tiene la polivalencia, algo que al Barcelona le va a enriquecer muchísimo, y ahora falta que su cabeza esté centrada en el fútbol, cuando a lo mejor en algún momento de la temporada no participe a lo mejor lo que él pensaba, o no tenga ese rol tan importante como pudiera percibir en el primer momento. Yo creo que esa va a ser la clave, pero por fútbol yo creo que Rashford encaja muy bien en este Barcelona. Venga, nos vamos a los dos equipos de la capital, tanto Real Madrid como Atlético de Madrid, empezando por el conjunto blanco, y esa información que sacaba en la tarde-noche de hoy José Félix Díaz, y que dice así: el juez único desestima el recurso del Real Madrid y el partido se jugará el 19 de agosto, que enfrentará a Real Madrid y Club Atlético Osasuna. ¿Os parece justo que el Real Madrid tenga tan solo 15 días de pretemporada para afrontar su primer partido de Liga, Irati? No, pero es lo que hablábamos de un calendario que no tiene sentido, un calendario en el que te resfrías y ya no hay dónde colocar los partidos. Yo creo que esto va más allá, que es esa guerra propia que tienen Tebas y el Real Madrid, y entonces es que yo no veía otra solución, porque sabía que iba a ser así, porque esa guerra lleva abierta durante varias temporadas y pues mira, al final el que manda sobre el calendario es Tebas, es la Liga, y va a tener que jugar. No me parece justo, porque es que al final luego hablamos de que a lo largo de la temporada hay muchas lesiones, que los futbolistas se rompen la rodilla, ¿qué tal? Y yo creo que va en contra del espectáculo. Cuanto más cansados estén los futbolistas, peor fútbol vamos a ver. Mira, yo tengo la sensación, y es algo que vengo ya percibiendo en muchas temporadas, en que la Liga Española siempre hablamos del producto, ¿no? Y lo queremos vender y queremos decir que somos otra vez la mejor liga del mundo, aunque ahora la Premier pues evidentemente nos toma delantera por la competitividad máxima de la competición y el dinero que genera, etcétera. Pero es que luego nosotros no cuidamos ciertos detalles. Y aparte, si encima el Real Madrid tiene un enfrentamiento directo con la Liga en muchos aspectos,
pues esto acaba provocando siempre la crítica, la duda de por qué se toman decisiones. Yo he visto ligas europeas, y lo hemos comentado aquí en Buenas noches y buenos goles, que cuando ha habido un partido de competición máxima de Champions, de Europa League, o se ha aplazado el partido de liga o se ha movido una fecha poco habitual para darle más descanso al equipo local, porque saben esas ligas que si sus equipos avanzan, aparte que es mayor publicidad, al propio país, a la propia federación le va a beneficiar. Sin embargo, en España hemos visto hasta problemas para mover un día y perjudicar a tu equipo que va a jugar la Champions o la Europa League o la Conference en un partido importante. Entonces yo creo que tenemos que cuidar mucho mejor esas cosas. Yo entiendo que hay unos contratos televisivos, yo entiendo que hay que cumplir una serie de franjas porque es lo que demandan las televisiones, que son las que adquieren el paquete de retransmisión, pero la Liga tiene que cuidar mucho más las cosas. Al final, el que el Real Madrid no pueda tener algo más de descanso, no pueda tener una pretemporada mejor, también va a condicionar a su rendimiento. Pero si le pasara a Osasuna, le pasara al Atlético de Madrid, le pasara al Barcelona, le pasara a cualquier equipo, sería la misma discusión. Es decir, tiene que cuidar la competición. Empeoras tu producto, porque al final el Real Madrid va a venir prácticamente en chanclas a jugar el primer partido de Liga, va a hacer que empiece peor, lo que pueda generar, evidentemente no va a venir de un partido en el que se va a decidir la Liga, pero va a generar ventajas a los rivales y que quizá no tengas esa competitividad desde el principio, y seguramente el fútbol que vayas a ver ese primer día no va a ser el mayor espectáculo. Yo creo que es lo que decía Borja, que va más allá y que es un mal endémico de nuestro fútbol y pasa prácticamente en todas las competiciones. En la Liga F pasa absolutamente lo mismo. Aquí no cuidamos que los nuestros vayan a competiciones europeas. Pasa en prácticamente todas las ligas. Si un equipo juega competición europea, se le pone un mejor horario, porque al final, si esos equipos van adelantando, pues es marketing y hace que tu producto vaya creciendo. También es verdad que pues por buena fortuna no ha necesitado el fútbol español tener esos buenos horarios para ir arrasando en Europa. Entonces quizá pues por ahí también van las cosas, pero a mí me parece una mala noticia, porque es que va en contra del espectáculo, pero sobre todo de los futbolistas. Y que hay que decir en este preciso momento que muchos dirán, bueno, es la jornada 1, no pasa nada, se enfrentan al Club Atlético Osasuna, luego se enfrentan al Real Oviedo fuera de casa. Hay que recordar que los 3 puntos de la jornada 1 valen igual que los de la jornada 38, que estos puntos en este caso que puede perder el Real Madrid le pueden pasar factura a lo largo de la temporada, y más si es una temporada que presumiblemente podemos ver que se va a ir a muchos puntos, a más de 90, así que todos los puntos cuentan, y de verdad que tener 15 días de pretemporada a un equipo que ha hecho bien las cosas, que por eso precisamente tiene que acudir más tarde a la pretemporada, porque hay una competición nueva que se llama el Mundial de Clubes. Yo entiendo todo lo del calendario, pero de verdad que la Liga hay muchas veces que hay que pensar las cosas y proteger a los equipos en general. Es que ahí está la clave, que el Real Madrid no pide empezar más tarde porque está en el Ibiza de vacaciones. Eso es. Es que el Real Madrid pide empezar más tarde porque hay un Mundial de Clubes, llegan prácticamente hasta el final de la competición y necesitan unos días que están marcados por convenio para descansar los futbolistas. Yo creo que más allá de esa propia guerra que tiene el Real Madrid con la Liga, es Tebas, al que hemos visto hablar en muchas ocasiones, que no está de acuerdo con ese Mundial de Clubes. Tú puedes no estar de acuerdo como presidente de la Liga, pero es que ese Mundial de Clubes ya existe, no lo puedes cambiar, está ahí. Entonces, si está ahí y uno de tus equipos ha llegado hasta el final, tienes que protegerle y no te cuesta nada cambiarlo un poco más adelante, porque si fuera en mitad de la temporada quizás más difícil colocar ese partido, pero ahora mismo yo creo que era posible aplazarlo. Pero Irati, y no solo eso, sino que si el Madrid hubiera ganado el Mundial de Clubes, bien que la Liga hubiera sacado pecho de que uno de sus equipos, su competición, ha ganado un torneo internacional, y esto es la doble vara. Aquí cuando nos interesa me parece bien y cuando no, no. Más que nada porque, como bien ha dicho Irati, que ha explicado a la perfección que es el primer partido y que es un calendario muy apretado, pero si te pones a verlo, quizás alguna fecha sacas, porque da la casualidad que ya se ha aplazado un partido de la jornada 6, que ha tenido que ser trasladado mucho antes, ese Celta de Vigo Real Betis Balompié, al 27 de agosto, porque precisamente la jornada 6 es una jornada intersemanal y que da la casualidad que Celta y Betis tienen competición europea. Entonces, si miramos bien las cosas, quizás salen, el producto sale beneficioso para todo el mundo, que seguramente el Club Atlético Osasuna hubiera dicho, joder, aplazarnos el primer partido, qué fastidio, ¿no? Pero la realidad es que tu rival parte con una gran desventaja, es que son más de 15 días los que va a tener de más Club Atlético Osasuna teniendo test, probándose contra otros equipos. El Madrid no sé si va a tener la oportunidad de hacer eso.
Y no solo eso, que no es que le des ventaja a tu rival directo, es que le das ventaja al resto de rivales de la Liga, porque el Real Madrid va a llegar sin hacer pretemporada. Su pretemporada fue el Mundial de Clubes, pero van a ir de vacaciones prácticamente a jugar la Liga con 15 días de preparación a una temporada en la que el Real Madrid va a intentar optar a todo. Y eso lo único que puede provocar, más allá de que, como decíamos antes, veamos un peor espectáculo, es que haya lesiones. Totalmente. Es que no van a estar preparados los futbolistas. Y que a lo mejor no pierden estos primeros puntos, Borja, pero que les pasará factura en algún momento. Más tarde, más tarde o más temprano, perdón. Yo creo que al final es lo que estamos diciendo, no llega el equipo con el mínimo, ¿no? Y yo creo que eso, insisto, tenemos que extrapolarlo, que yo sé que esto siempre al final se acaba relativizando a según la camiseta que es tu equipo. Ajá. Y entonces ahí dices, no, es que a mí me parece bien, a mí me parece mal. Yo siempre pongo el ejemplo. Pon tu club en esa situación y qué pensarías tú y cómo te sentirías. Bueno, pues yo creo que es un poco lo mismo. Y evidentemente, claro que la primera jornada cuenta exactamente igual que cualquier otra. Los puntos al final en una liga de 38 jornadas, no creo que por un partido tampoco se defina la competición. Al final, si has fallado lo suficiente para llegar hasta el final compitiendo, pero te faltan puntos, no solo tiene que ser ese partido que tú te sientes perjudicado, sino también porque no habrás hecho bien las cosas en otros. Pero sí que creo que es una situación que debería de revisarse, sobre todo si no se va a hacer esta temporada, para si se vuelve a dar la situación y visto lo que quiere la FIFA, la UEFA y compañía, que es más partidos y es más saturación del calendario, pues hay que tenerlo todavía más en cuenta. Entonces, por lo menos tener preparado un plan de ejecución para cuando se den circunstancias de este tipo, rápidamente hacer como el caso que has comentado. Hay que mover un partido, pues según se hace el calendario, se mueve a la fecha X y así lo solucionas. Pues sí, la verdad. Y no quiero entrar en que empiece la Liga y el mercado de fichajes no esté cerrado, que esta ya es una batalla que hemos perdido. Eso, y nos pero es que lo que más grave me parece es que ya parece normal. A veces normalizamos cosas que de verdad se nos pasan por delante o se nos ríen en la cara, y de verdad que un equipo presente un 11 titular, ya no te digo una plantilla completa, que seguro que va a cambiar, pero es que precisamente el ejemplo que siempre me sale es el que siempre cambia. El Valencia Club de Fútbol, el día que empieza la Liga, ya os digo yo que no va a tener el mismo 11 titular que el 3 de septiembre. Os lo puedo asegurar, porque llegarán cedidos de último momento, jugadores importantes para la plantilla, etc. Esto también me sirve para la segunda división, que es lo mismo. Así que nada, el debate del Real Madrid, que al final ya sabéis, según ha contado José Félix, ya es decisión tomada. Por lo tanto, el Real Madrid, que va a disputar su primer partido el día 19, que cae un martes a las 9:30 frente al Club Atlético Osasuna. Nos vamos al otro equipo de la capital, el Atlético de Madrid, y hoy, en un día de presentaciones, ha tenido un pequeño lapsus Cerezo. Es el lateral derecho titular de la selección sub-21 con la que disputó el pasado europeo de la categoría y conquistó la medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de París en el año 2024. Detecta el error. Por lo que sea, Marc Pubil no ha disputado ningunos Juegos Paralímpicos. Los Juegos Olímpicos sí, y la medalla de oro la tiene. Un lapsus que no es el primero que tiene Cerezo, Borja Aranda. No es el primero. Sobre todo cuando hay jugadores con algún nombre complicado. Ya le hemos escuchado muchas veces que ha tenido alguna dificultad también para... El de Soyuncu, el de Soyuncu se ha recordado mucho. Sí, hoy ha sido un vídeo muy recordado. Pero bueno, yo creo que al final es una situación habitual que ha pasado a mucha gente hablando en público. A Cerezo le ha pasado, como bien decimos, esta mañana con la situación del Pubil. Pubil ha estado bien porque directamente lo ha obviado, ha entendido que ha sido un error a la hora de la expresión y ya está. ¿Qué vas a decir, no? ¿Qué vas a decir? Si es que tampoco puedes hacer mucho más. Estás ahí vendido ante los leones, Irati, es la realidad. Se equivoca el presi y ¿tú qué vas a decir? Ya, o sea, al final es una situación un poco incómoda, yo creo que en ese momento para el propio futbolista, pero oye, también nos permite reírnos un poquito. Hoy ha sido abrir las redes sociales y algo de gracia, porque mira, de estas situaciones hay que reírse, no puedes hacer nada. No creo que lo haya hecho a propósito, Cerezo, al final claro que no. Es un lapsus que ha tenido y mira, cosas que suceden, siempre podrá recordar Pubi que su presentación se hizo viral. Hablando de precisamente las presentaciones del Atlético de Madrid, ya no quedan prácticamente jugadores que presentar, pero entiendo que algo en el mercado se va a mover, ¿no, Borja? Algo le falta a Diego Pablo Simeone.
Sí, yo esta tarde estaba ahí haciendo mis matemáticas del Atlético de Madrid, más o menos para contar una plantilla de 23 futbolistas, que es en base a lo que tuvo la temporada pasada. Va a salir Carlos Martín, hoy se ha hecho la situación de Mourinho para que acabe en Villarreal. Visto un poco cómo está ahora mismo confeccionada la plantilla, tengo sensación que la idea era que saliera Nahuel Molina, que en las últimas semanas parece que se está cerrando un poco la puerta a que el argentino salga y él y Pubil sean laterales, lo cual me hace pensar que Llorente puede que adelante también en algún momento su posición, o que simplemente Molina de momento se quede como un tercer lateral. Pubil se la ha probado, posiblemente porque Jiménez está ahora mismo sin entrenar, también como central, que le han preguntado esta mañana por ello también, David Medina. La realidad es que el Atlético de Madrid yo creo que le falta un futbolista de banda que tenga algo de desborde. Se habla de Enzo Milot, el futbolista del Stuttgart, que parece ser que tiene una cláusula asequible, pero el Atlético se ha interesado incluso en negociar para que los pagos sean de otra manera, y bueno, ahí parece que está una posibilidad. Hoy ha salido en Italia la noticia de Raspadori, que sería más bien un segundo punta, sería quizás más para cubrir la baja de Ángel Correa, y yo creo que el Atlético de Madrid, opinión personal es, si no sale Molina, firmará a este futbolista regateador, este futbolista de desborde, firmará un atacante más y cerrará la plantilla. Si saliese Nahuel Molina, creo que abriría la puerta de un mediocentro también para llegar a un centrocampista. Pero yo creo que el Atleti todavía se va a mover en el mercado, debería moverse en el mercado porque le faltan piezas, y lo que está claro, que ya el año pasado el Atlético de Madrid dio pasos de hacer un mercado un poquito más fuerte que las últimas temporadas, y este año es el golpe en la mesa definitivo de decir: he tenido que cambiar mi plantilla porque ya no me daba el modelo deportivo que yo llevaba en las últimas temporadas. Es que, es un cambio de filosofía. Yo creo que lo que ha hecho el Atlético de Madrid es demostrar y decir bien alto, queremos estar ahí arriba. No nos sirve solo con competir. Ya el año pasado fue un mercado veraniego con muchísimos millones y este año lo ha vuelto a ser. Es que te diría que entre los dos veranos ha fichado más el Atlético de Madrid que Barça y Real Madrid. Y ahí te explica un poquito pues la intención que tienen desde el conjunto blanco, y yo creo que tienen que dar un paso enfrente ahora, digo, Pablo Simeone y el equipo, con una idea que no sea el querer competir, sino el ir a por los títulos de verdad, el que no te sirva acabar siendo tercero, sino que el objetivo real del equipo sea el acabar ganando la liga y que no empieces muy bien y te acabes deshinchando. Entonces veremos si responde desde el banquillo, si esta revolución, evidentemente lo hemos hablado muchísimas veces y Simeone se va a ir el día que quiera del Atlético de Madrid porque es una leyenda, pero yo creo que esta revolución que ha hecho el club y la apuesta que ha hecho el club tiene que tener respuesta por parte del banquillo y un juego acorde a lo que le han fichado. Y yo tengo la sensación, si me permites, con lo que decía Irati, que me parece muy interesante. Es un reto para Simeone y es un reto muy importante para él como técnico, porque con la llegada de Julián y con las incorporaciones del año pasado se pidió al equipo un plus. Total. Y el Atlético de Madrid, más allá de la eliminación de Champions o la de Copa, que sobre todo la de Champions fue de aquella manera, en la Liga el Atlético no llega hasta el final de competición peleando el título, no porque pierda partidos con Real Madrid o Barcelona, sino por dejarse puntos en Gran Canaria, por dejarse puntos en Butarque, por dejarse puntos en el Coliseum, con partidos muchos de ellos que evidentemente no son lo que debería aportar un equipo que pelea por títulos a nivel europeo. Entonces, Simeone ahora tiene a Baena, Almada, veremos si llega Milot, tiene a Johnny Cardoso, más Barrios, más Julián, más Griezmann. Claro, el Atlético de Madrid tiene futbolistas de buen pie, futbolistas que seguramente le van a ayudar a mejorar situaciones en partidos de rivales que se le cierran y que al Atleti le estaban costando sacarlo porque le faltaba a lo mejor una estructura de juego un poco más propositiva. Pero que tú fiches estos jugadores que a nivel individual te pueden salvar de alguna situación de riesgo en un partido, no quiere decir que todo vaya a fluir como la seda, y tienes que buscar también tú la sinergia para que ese equipo sea capaz futbolísticamente de entenderse. Y me parece también un punto a favor del Atlético de Madrid, en este caso a la dirección deportiva, que han venido los jugadores el grueso que tenían que firmar en pretemporada. Porque el Atlético de Madrid, cuando hizo incorporaciones el año pasado, importante, llegaron prácticamente para empezar. Eso es. Y claro, no es lo mismo 2 o 3 fichajes que te puedan quedar, o 1 o 2 fichajes que te puedan quedar, meterles ya en mes de agosto en competición, que 7 tíos, 6 tíos, 8 tíos, los que haya traído el Atlético de Madrid, para hacer prácticamente una estructura de juego nueva. Entonces, me parece un punto importante y es un reto para Simeone, evidentemente, que este equipo sea mejor.
Sí, porque al final yo creo que la dirección deportiva del Atlético de Madrid con los fichajes ya le ha marcado a Simeone a lo que quiere jugar, que lo que quiere que sea este Atlético de Madrid. Al final la gran diferencia está con el Getafe, ¿no? A Bordalás le han fichado a perfil de jugadores de Bordalás, a lo que quiere jugar Bordalás, evidentemente también a lo que da el bolsillo. Leñero, sí. Y en cambio a Simeone no le han fichado al menos el perfil de futbolistas de a lo que venía jugando Simeone. Sí que es verdad que el Atlético de Madrid, yo creo que en los últimos años ha ido siendo más ofensivo de lo que recordábamos en las primeras etapas de Diego Pablo Simeone, pero yo creo que tiene que dar un paso al frente para salir de la zona de confort, diría yo, para que no en los momentos complicados de la temporada volver a lo básico y no aprovechar las piezas que tiene sobre el terreno de juego, porque lo hablábamos el otro día, prácticamente no utilizó Alexander Sørloth. Veremos cómo va encajando todas esas fichas, porque el club se ha gastado muchísimo dinero y yo creo que tiene piezas importantes en el Atlético de Madrid como para llegar al final de la carrera junto a Barça y Real Madrid. Y es que yo creo que una de las claves la acaba de descifrar Borja Aranda. Es que la realidad es que los jugadores que están llegando al Atlético de Madrid están llegando ya. 15 días antes de que empiece la temporada, 20-25 días antes. Es que recuerdo la llegada de Julián Álvarez y a Julián Álvarez le cuestan unas 6-7 jornadas que entre como titular indiscutible en el Atlético de Madrid. Y eso, por ejemplo, Baena quizás ya no lo tenga que hacer y que entre desde el primer momento. Esto le va a dar puntos al Atlético de Madrid y luego no llevarle la contraria a Borja ni mucho menos, porque esos partidos que ha nombrado bien, Getafe, Deportivo Alavés, los puntos que perdió el Atlético de Madrid contra equipos que precisamente no los tienes que perder y son los que te va a dar que estés un poquito más en la tabla. Pero respecto a la temporada pasada, a mí me parece que los partidos que le hacen daño al Atlético de Madrid son los partidos grandes, los partidos contra el Barça y contra el Real Madrid, que pues yo creo que es el equipo que mejor le compite al Barça el año pasado. El mejor equipo que le compite al Barça el año pasado es el Atlético de Madrid. Pero los partidos que me refiero es partido de Champions, quedas eliminado contra el Real Madrid y partido de Copa, quedas eliminado contra el Fútbol Club Barcelona. Sí, pero el Barcelona no saques esas sonrisillas. Trampas. Sí. No, es que son trampas. Campeón de Liga de Copa que está a pocos minutos de meterse en la final de la Champions, que te elimine de Copa en semifinales. Sí, pero Borja, que me refiero que eso es lo que te hace daño en la temporada. Hay mucho. Después de eso pierdes muchos puntos con partidos que deberías haber ganado. Yo critico más, perdona, Irati, yo critico más a lo mejor en el partido de Champions que marcas un gol a los pocos segundos, empata la eliminatoria y el Atlético no aproveche ese arreón y un Madrid tocado para hacerle más daño. Eso ya es un planteamiento y eso lo podemos ser críticos, pero para mí donde el Atlético de Madrid sale señalado el año pasado es que en una liga donde hay un momento que él, ganando al Barcelona precisamente, se pone por delante de la clasificación, es campeón de invierno y tiene ya toda la segunda vuelta para hacer esa gestión, el Atlético pierde la Liga en campos de media tabla para abajo. Por lo menos no sé si perder la Liga, no me gusta decir esa expresión, pero sí perder el competir la Liga hasta el final por ese tipo de partidos. Pero es que bajó los brazos el Atlético de Madrid. Sí, a mí me da la sensación de que fue mental. O sea, porque al final, antes de esa eliminatoria frente al Real Madrid, tenía opciones de triplete. Se hablaba de triplete. De que Barça, Real Madrid y Atlético de Madrid podían ganar el triplete. Yo creo que el bajón en el vestuario mental, después de la eliminación frente al Real Madrid, acabó pesando muchísimo, como si toda la temporada se decidiera en ese partido. Un poco lo que le pasó al Real Madrid, ¿no? Que después de quedar eliminado de Champions, pegó un bajonazo increíble y le acabó afectando en el resto de competiciones. Creo que eso le pesó muchísimo. Si se le puede achacar seguramente más la versión que vimos en el Mundial de Clubes, porque podrías haber hecho ya reset como para recuperarte y no se recuperó. Es cierto, yo lo que me refería es esos dos partidos que para mí son bastante clave. Estoy de acuerdo con Borja, también en este caso no era por llevarle la contraria, como he dicho antes, que pierde esos puntos contra Getafe, contra Español, que precisamente en ese momento, la eliminatoria del Real Madrid en Champions, estoy viéndolo ahora mismo, es el 12 de marzo, justo el partido de antes lo pierde frente al Getafe, fuera de casa, pierde esa eliminatoria de Champions, pierde contra el Barça en Liga, empata contra el Español en el partido posterior también en la competición liguera y luego queda eliminado de la Copa del Rey. Son 5 partidos de manera consecutiva que el Atlético de Madrid no consigue ganar ninguno, así que es un tramo complicado y que anímicamente y mentalmente, como bien ha explicado Irati, pues afectó mucho al conjunto rojiblanco y que vamos a ver cómo afronta esta temporada. Chicos, tiempo de acabar esta tertulia. Muchísimas gracias, Irati, por pasarte por esta tertulia. Buenas noches y buenos goles. Y a Borja Aranda me lo voy a quedar 5 minutitos porque vamos a hablar de un jugador joven, que se ha perdido
en Arabia. Ahora mismo se ha perdido en Arabia. Buenas noches y buenos goles con Adrián Benedicto. Aviso, los que os relajáis escuchando los sonidos del verano como la brisa del mar, las cigarras, las brasas de la barbacoa, no os asustéis si en alguno de ellos se cuela aún. El 15 de agosto el cupón extra de verano de la ONCE. Seguid relajados. Es que ya está a la venta el cupón extra de verano de la ONCE con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Y es normal que el verano te lo cuente. Pero eso, escucha el verano, por favor. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. El deporte es nuestro. Radio Marca.